Buenas tardes, doctora Dolores Guzmán. Este día voy a exponer acerca del proyecto social. Yo tomé el tema de lo que es tarea práctica experimental número 3, lo que son niños y niñas en el mundo de las drogas ilícitas. Actualmente, bueno, vamos a ver lo que son antecedentes. La implicación de las y los menores en la economía de las drogas tiene su origen en factores más estructurales, como son la pobreza, la falta de perspectivas económicas y sociales, los conflictos armados, los desplazamientos de población, la presencia de personas dedicadas al tráfico de drogas en ciertos barrios o comunidades, el abandono social o la violencia estructural. Son algunas de las causas subyacentes que parecen explicar mejor que el uso de las drogas, la implicación en la cadena de comercio de estos, también puede variar por el contexto y las características de lo que es el mercado de las drogas. También tenemos que involucrar a lo que son niños, niñas y adolescentes en el mundo ilícito de las drogas es de seguro uno de los temas menos explorados y donde existen menos datos y documentación en un campo muy difícil de investigar como lo es el de las drogas. Incluso sabemos que para investigar casos de adultos quizá o mayores de edad que están involucrados en este medio es mucho, quizá o muchas las complicaciones que se tiene como investigador, puede ser en el área judicial, de policía, en el área social como es el nuestro, en el área de trabajo social. También tenemos que la falta de datos y análisis dificulta más la elaboración de las políticas públicas encargadas de gestionar estos problemas y menos saber cuáles serán las causas que las generan, alimentan y agudizan. Las únicas herramientas útiles que disponemos son algunas realidades documentadas que pueden ayudarnos a la reflexión y el análisis. En esta fotografía podemos observar quizá un grupo de niños que están sentados en una plantación de opio, lo que es en el caso en el territorio de Afganistán. Entonces, quizá esta problemática no es una problemática local o que solo la vive el país, la vive a nivel mundial desde hace muchos años atrás, donde antes podíamos quizás hacer evidente un poco el trabajo infantil, que creíamos que era una de las peores causas que quizá obligaban a los niños a vender quizá productos que no eran ilícitos, pero que les alejaban a los niños del área educativa, del bienestar familiar, de una seguridad de salud y alimentaria, que en ese momento se consideraba una problemática grave, ¿no? Hoy en la actualidad vemos o es visible, ¿no? Quizá esta problemática de que los niños, niñas y adolescentes se involucren en el área o el trabajo ilícito es mucho más antiguo, solo que ha sido menos evidente. Entre la situación actual tenemos que nuestro país, ante esta difícil realidad de utilizar a menores de edad en los actos ilícitos, es cada día más grave por el incremento de diferentes organizaciones y bandas de delincuencia y narcotráfico que han aumentado en nuestro país. Quizá se han creado en nuestro país, han existido, otras que han venido de otros países por la facilidad quizá de transporte en territorio, por la falta de políticas quizá al sancionar estos delitos. Y estas bandas buscan básicamente a menores de edad por ser inimputables hasta los 12 años ante las leyes de la República y que si ellos son detenidos salen inmediatamente para ser entregados a sus familiares. En muchos de los casos, estos familiares son quienes los involucran en estos actos delictivos. Algunos porque sus padres quizá están detenidos, están en la cárcel y quizá son obligados a seguir expendiendo, procesando, vigilando lo que son las drogas para quizá ellos mantener sus vidas dentro de las cárceles. En otros casos, cuando son los niños o jóvenes quizá detenidos, pueden ser sancionados y llevados a las correccionales por cierta época de su vida hasta cumplir la sanción o juzgamiento del delito. Luego también tenemos en que los niños que son detenidos, en algunos casos de ellos son huérfanos, ellos también pueden ser llevados a casas hogar. Y en otros de los casos donde los niños tienen familiares, simplemente se los entregan a su familia más cercana, sin mayor complicación. Entonces,
las bandas delictivas buscan esta facilidad, básicamente. También se puede decir que ellos buscan a menores de edad que aún quizá no tienen definido el concepto de lo que es bueno y malo para sus vidas. No tienen quizá una personalidad ya forjada, que no sean fáciles de manipular. En algunos de ellos, quizá como tienen todavía, son muy jóvenes, su identidad personal a veces les hace que piensen que hacer actos ilícitos, actos de peligro, de riesgo, hacen estos casos para impresionar a los otros miembros de su grupo. Puede ser amigos, compañeros de estudio, los que se encuentren estudiando, o según ellos hacen actividades de mayor riesgo, tomándolo como un reto y sobresalir en cada grupo. También la falta de armonía en sus hogares, algunos de ellos disfuncionales, hace que los vean como una salida a sus dificultades. La pobreza, la falta de cubrir sus necesidades básicas mínimas, como es la alimentación, educación, vestimenta, medicinas. Quizá esto los hace sentir presionados y vean como una salida fácil, ¿no? Les ofrecen dinero fácil y rápido y ellos quizá a veces presionados no piensan muy bien, no analizan en las consecuencias de sus actos que lo hacen en el presente. Tenemos en la situación del país también las bandas y organizaciones criminales y de narcotráfico que están conformadas por muchos menores de edad que son perturbados o básicamente también son entrenados, perturbados por estas novedosas facilidades quizá de obtener dinero y muchos lujos que no lo podrían hacer con un trabajo honesto, ¿no? Se los utiliza para vigilar, para producir, transportar la droga e incluso cometer homicidios desde muy tempranas edades. Como ya se ha visto en los noticieros también, hay muchos casos que se los utiliza en casos que les pagan para los homicidios. Eh, Empiezan con edades incluso de hasta 10 años que ya los entrenan para actos delictivos como son el robo, asesinatos, los casos de sicariato, donde la vida del ser humano no vale más de lo que se escucha en los noticieros, hasta $10, y otros valores bueno, van subiendo según la complicación del caso de la persona o del presunto quizá caso para cada sicario, ¿no? Según sea el caso, ellos siempre están involucrando a menores de edad, como ya mencionábamos, por el caso de ser inimputables ante la ley. Quizá como un plan de intervención que podemos tener como trabajadores sociales o plantearnos ante esta difícil realidad que quizá el Estado no ha podido corregir o solucionar, y no sé si sea por falta de voluntad o por falta de políticas precisas, ¿no? Tenemos que el primer caso, lo importante, lo primordial que se puede hacer en esta problemática es la educación para toda la población, con calidad en enseñanza y calidad en valores que se pueda impartir como maestro y en todo el departamento en lo que se refiere a las instituciones educativas en el DC de la institución. Se ha observado que hay muchas instituciones educativas que saben de casos de bullying, saben de que los chicos no se encuentran bien psicológicamente por las problemáticas familiares, saben que hay muchos jóvenes que están involucrados quizá en actos ilícitos. Los maestros, los rectores, los tutores, los psicólogos en los departamentos que contengan quizá psicólogos, trabajadores sociales en sus instituciones no han actuado con rigurosidad, no han tenido quizá las acciones pertinentes para llegar a los chicos, saber llegar a los chicos. El trabajo puntual de un DC sería saber llegar a los chicos, averiguar las causas, por qué toman diferentes acciones y seguir un plan de intervención junto con sus familias, que formen todos un equipo, el estudiante, el alumno, la familia, los maestros, todo su entorno social. Entonces, conocer las causas y plantearse planes de intervención, quizá agregando más tareas extracurriculares que involucren deporte, actividades culturales, danza, cine, actividades que los mantengan ocupados y que quizás sean de su preferencia, no imponerles actividades que a ellos no les guste actualmente, como la tecnología. También tenemos otra actividad que podría realizar el trabajador social
promover el emprendimiento con financiamiento, la guía técnica para garantizar el funcionamiento y productividad de los negocios, también haciendo fuentes de trabajo para fomentar a los padres inicialmente y luego los miembros del hogar que puedan trabajar en sus horas libres de estudio, que sean labores dignas y que promuevan su autonomía económica. En esto realmente sería con el respaldo del Estado, con políticas sociales fomentadas o en base a estudios técnicos, sociológicos de cuáles son las problemáticas, cuáles son los lugares a los que pueden llegar y cada plan obviamente va a ser diferente de acuerdo al medio donde vaya a desenvolverse, en el área urbana, en el área rural, quizá en la Amazonía, donde las escuelas o los centros educativos son mucho más alejados, más dispersos, pero no están libres de esta problemática. Quizá en el área rural es el área donde la transportan, utilizan los medios. Quizá en el área rural también no tienen los ingresos económicos porque no hay fuentes de trabajo o no son suficientemente remunerados por sus productos. Entonces, si les ofrecen esta opción, también los niños son presa de ellos. Entonces, las políticas de Estado deben estar muy bien enfocadas y como trabajadores social hacer un estudio, quizá si es que nos tocaría ingresar a hacer un proyecto de estos, un estudio súper consciente, transparente, realista, que sea realizable en este momento y que se lo pueda mantener en el tiempo. No ampliarnos mucho, quizá empezar por poco, pero que se pueda mantener en el tiempo, hacer un seguimiento de quienes ya fueron intervenidos, ayudados, a que han logrado la solución. Y los que no se han logrado, quizás saber o investigar qué es lo que les impide aún llegar a ese desarrollo. Eso sería todo, doctora, en lo que se refiere al plan de intervención del tema que yo he escogido. Muchas gracias.